Hola, buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Hola, César, buenas tardes. Blanca querida, por acá, Colombia, 6:15 de la tarde. Por allá veo que no sé dónde estás ubicada y dices buenas noches. Eso habla que todos estamos en horarios diferentes, tal vez. Perfecto, chicos, muchísimas gracias. Listo, por acá. Antes de iniciar la clase, estaba leyendo como un comentario de una compañera que nos había dejado algo con relación a la clase del día de hoy. Bueno, tengo la certeza que estaremos en una brillante clase. Qué bueno, Nubia, muchísimas gracias. Cuéntenme cómo nos fue este fin de semana. Tuvimos la posibilidad de ir revisando los contenidos, retomar las grabaciones de las clases. Hola Raúl, buenas tardes. Cuéntenme, nos hemos venido poniendo al día. Hola, Gianami. Los leo. Estuviste viendo los videos, la clase 5. Perfecto, Gianami, qué juiciosa. La interocepción, grabaciones de las clases. Ani, por acá nos dices, iniciando, este es tu primer día, supongo que tu primer día en una clase en directo, ¿cierto? Y que de igual manera de pronto ya hayas tenido la posibilidad de ver las clases anteriores. Perfecto, qué bueno que ya las clases al día, material muy completo. Ana mío, volviste a retomar clase 1 y 2. Blanca, esperando que te recuperes pronto entonces con este quebranto de salud. Qué bonito eso, Ana mí, muchas gracias. Estaba de manera presencial en todas las clases, solo alcancé a ver 2 grabaciones. Liliana, ¿qué es esa maravilla que ya tienes todo el material? Ahora lo que necesitas es tiempo para leer y conocer todo el material que vas a encontrar por allí. Primer día de las clases en vivo, gestionaste para la certificación. Ani, querida, por eso te preguntaba, porque las grabaciones de las clases no las comparto yo, siempre se comparten en unos grupos de WhatsApp que manejan las asesoras de la corporación, Tatiana y Melissa. Ellas en un ratico nos comparten los enlaces para que tengamos ahí la posibilidad como de seguir al día con cada una de las grabaciones. ¿Listo, Ani? Qué rico, Rebeca, eso es lo importante, que si estés entendiendo todo lo que estamos trabajando. Material muy técnico, todos están con el proceso de certificación o algunos lo van a desistir. Recién empezando a verlo, es muchísimo. Chicos, por acá Tatiana nos acaba de compartir, entonces Ani, le puedes escribir a Tatiana, la asesora, para que ella te direccione con el tema de las grabaciones y demás. Tecno, lo mismo, escríbele a Tatiana, la asesora, por favor, para que ella les dé toda la claridad. No entré por una dirección en Zoom, espero el material, existe la posibilidad. Ani, sí, existe la posibilidad de ver todas las clases con las grabaciones que comparte la asesora. Perfecto, chicos, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya en este punto estaremos trabajando todo lo que tiene que ver con la emoción social y las dinámicas interpersonales. Desde acá vamos a estar centrados en 2 temáticas importantes y en las cuales estaremos analizando y conociendo la forma en que las emociones conectan a las personas, desde la empatía, el reconocimiento emocional, la comunicación no verbal y el concepto de cerebro social. Vamos también a explorar en estas 2 temáticas cómo se construyen las relaciones, cómo desde allí
ellas se van a ir, digamos, influyendo mutuamente entre emoción y relación con el otro y desde allí poder entender también todo lo que tiene que ver con los vínculos de la neurobiología. Es así como en esta primera parte estaremos abordando la temática número 1, enfocada en las bases cerebrales de la empatía y del cerebro social. Vamos a lograr desde esta temática identificar y describir las principales redes cerebrales que están implicadas en la empatía y la interacción social. Desde allí poder también comprender cómo todo lo que tiene que ver con las actividades neuronales nos permite percibir, interpretar y responder a las emociones y conductas de otras personas y poder identificar también cómo estos procesos van a influir en la calidad de las diferentes relaciones interpersonales. Antes de continuar, veo que me están diciendo que no se escucha bien. Por aquí veo que me dicen que no hay sonido. Sí tenemos sonido. Validen ustedes, por favor, la conexión para que no tengan dificultades. En ocasiones deben salir y volver a ingresar. Listo, chicos, gracias. Vamos entonces a entrar en este concepto de la empatía y vamos a entender lo que tiene que ver con esa relación entre empatía y cerebro social, identificando que ambos conceptos nos permiten conectarnos emocionalmente, anticipar conductas y construir relaciones cada vez más significativas. Entendemos también que son procesos biológicos, cognitivos y relacionales que integran las experiencias propias con la percepción de las emociones ajenas. ¿Qué necesitamos identificar desde estos dos términos? Vamos a tener la posibilidad de entender que hay capacidades o puntos clave desde la empatía y el cerebro social que nos permiten interpretar las señales sociales y emocionales, desde allí lo que hace referencia a los gestos, las expresiones y las microexpresiones. También vamos desde allí a prever conductas y a ajustar respuestas y tener la capacidad de construir vínculos afectivos y colaborativos. ¿Qué miramos acá? Un ejemplo práctico para que vayamos entrando en conceptos que son importantes a lo largo de la clase. Hablamos que un ejemplo cotidiano puede ser cuando un docente detecta ansiedad en un estudiante y ajusta su lenguaje y enfoque pedagógico, activando desde allí lo que tiene que ver con la empatía cognitiva, afectiva y compasiva. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a reconocer un poco esos conceptos que acabamos de nombrar. Lo primero es que vamos a entender que la empatía es esa capacidad de reconocer, comprender y compartir las emociones de otras personas, integrando procesos cognitivos y motivacionales. Es así entonces como vamos a conocer lo que tiene que ver, digamos, con esos tipos de empatía desde tres conceptos importantes: el afectivo, la empatía cognitiva y un concepto de empatía compasiva o empatía prosocial. Desde esa parte afectiva vamos a entender que hace referencia a esa resonancia emocional inmediata con los sentimientos de otros. Lo que sucede muchas veces cuando sentimos que alguien muy cercano a nosotros está triste o se está, digamos, evidenciando muy agotado, que tiene molestia por algo, muchas veces es tan cercano el vínculo que tenemos con esas personas que hace que nosotros también estemos como por la misma línea de ese sentir del otro. Nunca va a ser igual, nunca es el mismo, pero pueden ser muy similares. Desde esta parte afectiva vamos a entender que está fundamentada en tres estructuras importantes. La amígdala, que recuerden que es la que le da prioridad a la emoción; la ínsula, que es la que nos reconoce el estado emocional desde lo corporal; y la corteza cingulada anterior, que tiene una participación importante en todo lo que tiene que ver también con el entorno social. Y esta empatía afectiva nos propicia o nos lleva a que se den respuestas automáticas de cuidado y conexión. Por otro lado, hablamos de lo que tiene que ver con la empatía
cognitiva. Aquí vamos un poco más allá y nos lleva a que hay un despliegue de funciones de pensamiento. Aquí apunta a que hay una comprensión de las emociones, de los pensamientos y, por supuesto, de las perspectivas ajenas sin experimentar la emoción directamente. Desde estructuras involucradas, aquí tenemos participación de la corteza prefrontal medial y la corteza temporal superior, donde digamos, se encargan de favorecer todo lo que tiene que ver con la planificación social y la toma de perspectiva. Y muy importante, como tiene un despliegue y una participación de toda esa estructura prefrontal, esta, desde la empatía cognitiva, nos facilita la resolución de conflictos y la adaptación de la conducta a normas sociales. ¿Quién se encarga de eso o desde dónde? Todo lo que tiene que ver con esas funciones ejecutivas. Y por último, hablamos de la empatía compasiva o prosocial, que ya va a tener, digamos, una combinación de ambos componentes, el afectivo y el cognitivo, donde la motivación es tratar de aliviar o de disminuir el dolor, el malestar, el sufrimiento del otro. Entonces, por tal razón, tiene una implicación de ambos componentes. Desde participación de zonas cerebrales tenemos que se activan las redes de recompensa social, lo que hemos venido nombrando en unas clases, el núcleo accumbens y la corteza orbitofrontal, que refuerzan al mismo tiempo lo que tiene que ver con las conductas de ayuda o con ese querer dar la mano para que el otro esté bien y, por supuesto, desde acá se posibilita en gran medida todo lo que tiene que ver con ambientes cooperativos. Por tal razón, está muy ligada con esa capacidad que yo voy a tener de entregarme al otro en ocasiones, como diría uno, sin esperar nada a cambio, más allá que el reconocimiento y, digamos, el placer o el gusto por hacerlo. Entonces, es importante que vayamos entendiendo estos tres componentes. Bueno, leo por aquí. Tener empatía afectiva con los allegados, así es, señorita. Por acá, Amaya, ¿qué son las microexpresiones? Qué buena pregunta. Vamos a ver los compañeros que nos cuentan. ¿Cómo entienden ustedes el concepto de las microexpresiones? ¿A qué haría referencia este concepto? Cuéntenme, por favor, a través del chat. ¿A qué hacen referencia las microexpresiones? A ver, los leo. La comunicación corporal, gestos, movimientos, gestos sutiles. Ajá. Manifestaciones faciales, muy bien. A esto hacemos referencia, Maya, con eso que tú acabas de preguntar, listo, para que lo tengas ahí presente. Es como cuando uno se conecta con el mal gesto del otro, cuando arrugamos el entrecejo, cuando levantamos una ceja, cuando movemos la boca hacia determinados lugares. Esas son microexpresiones que nosotros comenzamos a identificar en el otro, sobre todo cuando ya somos muy cercanos a esa otra persona o quien, por ejemplo, no identificaba cuando estábamos pequeños, cuando la mamá ya se estaba como enojando, la mamá se estaba molestando por algo, sin necesidad que la mamá ya le dijera a uno que lo iba a castigar o que estaba enojada, o en muchos casos antes de que la mamá pegara o diera el grito, ya nosotros estábamos identificando ciertos movimientos corporales que nos decían, ah, ya, esto aquí se está como complicando. Entonces, a eso hacemos referencia con esa parte de las microexpresiones. Así es, Ani, efectivamente. Muy bien, chicos. Entonces, miremos desde acá que es necesario reconocer todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de la empatía. Desde allí vamos a hablar de tres etapas importantes. La primera, donde se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la empatía afectiva, entendiendo que esta se va a desarrollar entre los 0 y los 3 años y vamos a ver allí que se presentan respuestas automáticas a las emociones de los otros
como llantos y sonrisas, y también hay una activación de la resonancia emocional inmediata. Me voy a devolver aquí un poquito para que miremos ese componente de la empatía afectiva. Desde acá, entonces, ¿qué miramos? Que ya hay una resonancia emocional y que hay una participación de la ínsula y la corteza cingulada. Y muy importante, desde la amígdala, entonces ya los niños comienzan a tener esas manifestaciones de llanto, lo cual nos va mostrando la intensidad de la emoción que ellos también van sintiendo. Eso es mentiras cuando nos dicen es que los niños no sienten todas las emociones. Claro que sí las sienten, solo que no son capaces de descubrirlas y no son capaces de nombrarlas. ¿Y quién entra a jugar un papel ahí? Nosotros desde el modelamiento. También miramos entonces que la empatía cognitiva se va a desarrollar entre los 3 y los 5 años, y desde acá comienza la comprensión de las perspectivas ajenas, se comienzan a brindar o a instaurar respuestas que sean más ajustadas desde lo social, y se integra lo que tiene que ver con esa resonancia afectiva, y ya de pronto hay mayor capacidad en los niños de comprender medianamente lo que tiene que ver con esa parte cognitiva. ¿A qué voy, por ejemplo? Aquí entonces decimos, facilita la resolución de conflictos y la adaptación de la conducta a normas sociales. En esta etapa, de los 3 a los 5 años, muchos niños ya pueden que estén en jardines escolares, que estén en casa con los amiguitos, que jueguen con los primos y demás. Ya desde esa relación, nosotros comenzamos a percibir cuando ellos van conectando con digamos, con ese sentir del otro. El amiguito llora porque le quitaron el juguete, entonces el niño sabe que el amigo está triste porque le quitaron el juguete. El niño llora porque él quería jugar con la cuerda y el otro amiguito quería jugar con el balón. Entonces, desde ahí comienzan unas resoluciones de problemas muy básicas, pero eso nos va hablando que ya hay un componente cognitivo importante, y que ese componente va desencadenando o va propiciando también todo lo que tiene que ver con la empatía cognitiva. Y luego, de los 5 años en adelante, ya seguimos trabajándonos desde allí y trabajando, digamos, de manera articulada con los otros dos componentes, ya se genera la empatía compasiva o prosocial, donde vamos entonces a mirar que hay motivación para ayudar y consolar al otro de manera activa, y se genera también una combinación de la empatía afectiva, cognitiva y la acción prosocial. Cuéntenme, por favor, si esto hasta acá está siendo claro para ustedes. Hola, Zulema, buenas noches. Gabriela Farrugia. ¿Qué pasa con los adultos que no desarrollaron esa empatía? Claro que sí, todo va dependiendo del proceso de vida que va llevando el ser humano. Recordemos que no hay ningún proceso estático y que todo es dinámico y que está en constante evolución, y precisamente ese proceso se va llevando a cabo en la interacción con el otro. Liliana, pero cuando tú me preguntas qué pasa con el bullying, ¿a qué te haces referencia? Si hay empatía, si no hay, cuéntame, porque es una pregunta amplia. Listo. Miremos entonces desde aquí precisamente lo que tiene que ver con esas bases neurobiológicas de la empatía, entendiendo diferentes estructuras que están implicadas desde esas bases. Acá miramos una participación importante de las neuronas espejo, que vamos a identificar que esas neuronas están ubicadas en diferentes estructuras cerebrales, como la corteza premotora, la corteza parietal inferior y la corteza temporal superior. ¿Para qué existen esas neuronas de espejo? Para que llevarnos y darnos la posibilidad de simular acciones y las emociones de otros desde la base de la empatía afectiva. También desde el sistema límbico, las estructuras implicadas como la amígdala, la ínsula y la corteza cingulada interior no, anterior nos van a servir para integrar las emociones, la motivación y la memoria. Y desde allí
se permite que haya una resonancia emocional. Y por último, otra base importante de la empatía tiene que ver con esa corteza prefrontal medial y orbitofrontal. Miramos que aquí hay una regulación cognitiva, hay mayor capacidad de planificación social y motivación prosocial, es decir, esa motivación y ese interés de ayudar al otro de manera desinteresada. Y desde allí se integran la emoción y la razón en la interacción social. Bueno, miramos por aquí. Los psicópatas no sienten empatía. Amaya, lo que pasa es que los psicópatas van desarrollando unas habilidades diferentes para manipular tal vez ciertas características de la empatía. Y desde allí es como se llevan a cabo, pues, digamos, eh, todos esos actos que ellos desencadenan, que es importante que cuando estemos trabajando el módulo, que si mal no recuerdo lo abordaremos mañana, de salud mental, miramos también qué estructuras están implicadas por allí. Raúl, de hecho, en las facciones de los adultos mayores hay líneas de expresión que denotan algo sobre la historia emocional de los individuos, totalmente. Buenas tardes, hasta ahorita es muy interesante ver las funciones de los pequeños. ¿Qué pasa con las personas indolentes, Leslie? Respóndeme tú, ¿qué crees que pasa con ellos, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido trabajando y ajustando hoy con este tema? María Lucila, ¿cómo dices que los hombres no usan la empatía? ¿Cuál es su argumento para hablarme de esto? Vea, los hombres por allá no encienden cámaras porque están haciendo caras raras. María Lucila, cuéntame, para saber un poquito de pronto de dónde viene este fundamento, porque la empatía corresponde a todos los seres humanos. Puede existir que tengas empatía en exceso y pueda ser negativa. A ver, lo que pasa, Flor, ahí no es que sea negativa el concepto de empatía, que es importante aquí comenzar a distinguir, Flor, y es que cuando ya nos excedemos, por ejemplo, en esta empatía compasiva o prosocial, eso comienza a generar desgastes desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo cognitivo, incluso desde esa interacción con el otro. Entonces, no es que se convierta en algo negativo, pero sí comienza a tener un impacto importante en digamos, en el ritmo de vida que va llevando cada uno de los individuos. Jeanami, sí, una generalización, pero ya me dejó preocupada con la empatía en los hombres. Maigualida, es que deberíamos invitar también a las docentes de educación inicial a estos espacios. Blanca, te ganaste la lotería. Depende de las situaciones en donde se pueda tener o no empatía, no hay maduración prefrontal en los indolentes o de las amígdalas. Más que de la amígdala, ¿cierto? Es importante esto que tú mencionas de esa maduración en corteza prefrontal, porque posiblemente sí haya una maduración, porque recordemos que esa estructura va a tener su grado máximo de maduración entre los 23 y los 25 años. Entonces, obviamente ya se llega a esa edad y se supone que la estructura tiene que estarlo completamente desarrollada. ¿Qué sucede? Que las funciones ejecutivas que se trabajan desde allí posiblemente sí tengan que trabajarse con mayor fuerza. Eh, Elisa, ya vamos a hablar un poquito de esto. Amaya, tú eres de educación inicial. ¿Cómo se llama en tu territorio? Y por cierto, Amaya, ¿tú de dónde eres? Que tú me lo dijiste en un anterior diplomado, pero no lo recuerdo. Perfecto, entonces quienes son de educación inicial, maravilloso que estén por acá y puedan bajar toda esa información a sus equipos de trabajo para que hablemos todos el mismo idioma. Ahora bien, miremos entonces por acá lo que tiene que ver con esas neuronas de espejo. Esta información la saqué, la encontré en una cuenta de Instagram que aquí está referenciada, donde
neurólogo o neuropsicólogo nos habla precisamente de manera detallada como de esas estructuras y nos hacen referencia a que esas neuronas espejo fueron descubiertas en la década de 1990 por Giacomo Rizzalotti. Desde allí, él se centró en investigaciones en los monos, donde a través de diferentes estudios y momentos de observación se daban cuenta que los monos imitaban el comportamiento de los cuidadores y solían imitar con gran frecuencia el comportamiento entre ellos mismos. De ahí surge el interés en comenzar a estudiar si desde nosotros como seres humanos también teníamos esas mismas neuronas y que nos facilitaban el imitar conductas, sentir emociones y por eso es importante que participan en este componente de la empatía. El mayor número de neuronas espejo van a estar ubicadas en la corteza premotora. Desde allí vamos a entender que se activan cuando se realiza una acción, como cuando estamos observando al otro haciéndolo. Como ven en la imagen, la corteza premotora la vamos a encontrar como si fuera una diademita y está entre la corteza, entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. La encuentran por acá como una diademita, esa es la corteza premotora. Aquí nos hablan de un ejemplo práctico cuando están ubicadas desde allí. Cuando vemos a un profesor escribir en la pizarra, eso activa nuestras neuronas espejo en la corteza premotora y eso facilita que nosotros podamos imitar la escritura. También hay neuronas de espejo que están ubicadas en la corteza cingulada anterior. Y desde allí estas van a estar involucradas en todo lo que tiene que ver con la empatía, la motivación y la resolución de conflictos. Por ejemplo, en una clase de psicología, cuando discuten los casos clínicos y tenemos la capacidad de empatizar con los pacientes que estamos refiriendo en ese caso. Desde allí hablamos de ese desarrollo desde las neuronas espejo para todo lo que tiene que ver con la empatía. Y desde otra estructura tiene que ver con la corteza parietal inferior. Desde acá miramos que integra información visual y motora y ayuda a entender las intenciones detrás de las acciones. Por ejemplo, en una clase de ciencias, cuando observamos un experimento y entendemos los pasos necesarios para replicarlo, todo eso se lleva a cabo a través de las neuronas espejo. Y la corteza insular es otra zona que nosotros vamos a tener donde también hay neuronas espejo. Y desde allí se procesan las emociones y las sensaciones corporales observadas en los otros. Ejemplo práctico, cuando los estudiantes de medicina observan a un paciente que tiene algún dolor y empatizan con esa propia experiencia. Cuéntenme qué sabíamos de las neuronas espejo, si teníamos claro que teníamos diferentes localizaciones. Cuéntenme cómo vamos con ese tema. ¿Qué tanto sabíamos o es primera vez? A ver, cuéntenme. Primera vez, solo el nombre. Yes, ya tenías conocimiento. Bueno, y por aquí la palabra. Stephanie, tienes la palabra. Buenas noches, ¿me oyen? Hola, ¿me oyen? ¿O no? Hola, buenas noches, ¿me oyen? Chicos, ¿ustedes me escuchan? Hola, ¿O soy yo la que no las... ahora sí Ahí me sí, oyen. ahora estoy escuchando. Stephanie, dame un Oh, momento que yo no te escucho. hola.
Esteban, ¿y puedes activar tu micrófono de nuevo, por favor? Ya lo activé. Sí, ahora me escucha. Ahora sí te escucho. Era yo, qué pena la que no te escuchaba, los compañeros sí. Tranquila, no se preocupe. Buenas noches, profe. Aquí se fue la luz, pero igualito estoy con los megas conectadas. Si me llevo a desconectar, pues se me acabó los megas, porque no hay luz aquí. Ok. Buenas noches, felicitarla por la cátedra. Lo que le iba a comentar era en cuanto a la empatía cognitiva, emocional y todo eso que usted explicaba, eh, con este ejemplo de las neuronas espejo. Ajá. Ok, afectiva, cognitiva y compasiva o procesional. Ok, ¿qué es la empatía? Es la capacidad de reconocer y comprender a las emociones de otra persona. Excelente. La afectiva viene dado con el ejemplo actual que está en la amígdala, ínsula y certeza singular anterior. Es la que permite que las respuestas automáticas del ciudadano y conexión. Eh, Esa ya la hemos investigado, pero es la afectiva la que da la emoción rápida. La cognitiva es, es con la corteza prefrontal medial y la corteza temporal superior, que es la que planifica la parte social, la toma de decisiones y la perspectiva para resolver los conflictos. Y la compasiva procesional combina la empatía afectiva y cognitiva para, para entender a los demás, entender al otro. En la actual, en el cerebro actual, las neuronas espejo, lo que yo sé, la lámina, por favor, actual. Ajá. Aquí, bueno, en la empatía ya hablamos de los niños de 3 a 5 años. Ok, aquí en las neuronas espejo, lo que yo tenía entendido de las neuronas espejo, el poco conocimiento que tenía era que ellas son unas neuronas que transmiten neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que van a llevar unas sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, el cortisol, la endorfina, muchas sustancias químicas. Decían que las neuronas no se regeneraban, pero estudios recientes dicen que sí se puede regenerar. Y ahora con este ejemplo del cerebro, ahí dice en que, por ejemplo, la corteza premotora está muy cerca del occipital, la corteza parietal interior está a- más arriba del cerebelo, la corteza insular está casi en el núcleo del cerebro, en el centro, la corteza singular anterior está en la parte frontal. Cada una de ellas tiene una función que controla la parte emotiva del cerebro. Por ejemplo, la corteza premotora, cuando dice que ve un profesor escribir en la pizarra, activa nuestras neuronas espejo en la corteza premotora, lo que facilita que podamos imitar la escritura. Ok, entonces esa es la que está ligada con la vista, esa corteza, porque estamos viendo que están escribiendo algo o que están enseñando algo y podemos imitar lo que están haciendo. La corteza cingulada anterior dice que está involucrada con la empatía, motivación y resolución de conflictos. En una clase de psicología, discutir casos clínicos, empatizar con los pacientes. Bueno, se encarga de resolución de conflictos, motivación, motiva a las personas ahí en ese caso de medicina, los motivan a hacer los casos clínicos con efectividad y con resultados óptimos. Pero si nos vamos a la parte organizacional, los motiva también como gerentes y como directores y coordinadores de un área específica para que sean los trabajos eh, mm, exitosos y de buenos resultados y con climas organizacionales sanos, ambientes sanos.
Y en cuanto a la corteza parietal inferior que está detrás, más arriba del cerebelo, integrar la información visual, motora, esa es importante porque es el movimiento, la parte motriz, cómo movemos los pies, las manos, cómo caminamos. Y bueno, aquí el ejemplo que dan es en una clase de ciencias observa un perimento y entender los pasos necesarios para explicarlo. Bueno, por ejemplo, ahorita está dando como una clase de ciencia donde nosotros tenemos un conocimiento vulgar, un conocimiento empírico y un conocimiento científico. El conocimiento científico lo tiene usted y nosotros simplemente tenemos una hermeneusis fenomenológica, o sea, nuestras experiencias, y por eso intervenimos y nos hace activar toda esa zona del cerebro para ver en dónde fue que vimos eso. Y para culminar, la corteza insular, que está cerca de la amígdala, hace un papel fundamental que procesa esas emociones y sensaciones corporales observadas en otros. Entonces da el ejemplo de un estudiante de medicina observando un paciente con dolor y empatizando con sus experiencias. Es lo que le decía, aquí lo aplica a la medicina, el estudiante de medicina ve a alguien con dolor, un paciente, y bueno, según las experiencias que él ha tenido, la hermenéutica fenomenológica, él va a captar cómo puede quitarle el dolor o con una pastilla o con una inyección. Muchas gracias. Stephanie, muchas gracias. Bueno, aquí con lo que Stephanie nos va, digamos, haciendo una síntesis, asunto importante, Stephanie, cuando hablamos de la liberación de neurotransmisores, no son solamente las neuronas espejo las que se encargan de esa liberación. Hay determinadas zonas neuronales que liberan determinados neurotransmisores. Entonces, importante que de pronto salgas de ese error que puede ser muy generalizado, no solamente en tu caso, sino en términos amplios, donde se le da la responsabilidad solamente a un grupo de neuronas de liberar sustancias para el funcionamiento. Entonces, importante este concepto. También Stephanie nos hablaba, bueno, me voy a quedar acá porque es aquí donde nos hablaba, por ejemplo, con la corteza premotora y nos relacionaba con la corteza occipital porque era de la parte de la visión. Las neuronas desde la corteza premotora nos llevan a que nosotros imitemos los movimientos. Por tal razón, no hace parte completamente de la parte occipital, que es la que se encarga del procesamiento visual, sino que tiene otras zonas implicadas aparte de esta que nos mencionan. Entonces, esto que Stephanie nos hace, digamos que es como una síntesis, pero sí es importante como puntualizar esos asuntos de manera específica para que los tengamos allí también muy claros. Y Stephanie, muchas gracias por mencionarlo, porque también es necesario que entre todos salgamos tal vez de esos errores que pueden ser repetitivos y que no debemos estar incurriendo en ellos para tener mayor claridad con lo que se habla. Y muy importante y aplica para todos, cuando hayan preguntas de manera directa, agradezco porfa que si bien hay una relevancia en la introducción o en el preámbulo que ustedes me vayan a realizar para la pregunta, tratemos de pronto de ser muy puntuales porque de lo contrario es difícil para mí tal vez dar una respuesta acertada y para los compañeros pues va a ser mucho más difícil tratar de comprender qué es lo que el otro está expresando. Yo tal vez me defienda y trate de desenredar lo que están diciendo, lo que quieren llegar, pero sí es una invitación para todos y no solo en este espacio, sino para que lo tengan presente en otros espacios donde se generen espacios de preguntas, ¿vale? Bueno, vamos entonces a continuar por acá y miremos de manera directa lo que tiene que ver con esas funciones y desarrollo de las neuronas espejo. Reconocemos también lo que tiene que ver con funciones importantes que van a estar centradas en lo que tiene que ver con la imitación y el aprendizaje social. Desde acá vamos a entender que estas neuronas desde esta estructura nos van a permitir reproducir gestos, acciones y expresiones observadas.
facilitando todo lo que tiene que ver con la adquisición de habilidades motoras y habilidades sociales. Por eso están ubicadas en determinadas zonas a nivel cerebral. También tiene una función importante que nos permiten comprender con mayor posibilidad las intenciones del otro. Desde aquí vamos a tener la posibilidad de ayudar a inferir los objetivos y las emociones de otros a partir de sus propias acciones. Y muy importante, lo que tiene que ver con esa resonancia emocional que va a ser la base neuronal para la empatía afectiva. También aquí se menciona un concepto importante que tiene que ver con el contagio emocional y desde allí se favorece la conexión con estados emocionales ajenos. Y otra función es todo lo que tiene que ver con la regulación social, donde se apoya la anticipación de conductas y la adaptación del comportamiento propio a las diferentes normas y contextos sociales. ¿Qué es importante entender? Que desde esas neuronas espejo, ellas se van a activar desde la infancia temprana y maduran progresivamente junto con la corteza prefrontal y las redes límbicas, propiciando desde allí que haya una integración entre acción, percepción y emoción. Y también se hace referencia a que el fortalecimiento de ellas depende de las interacciones sociales, de la observación y de la práctica cotidiana, contribuyendo también al desarrollo de habilidades empáticas y prosociales. Muchas veces, o creo que aquí en el chat también lo preguntaban, surge la inquietud y es cómo estimulamos esa parte de las neuronas espejo para favorecer todo lo que tiene que ver con la empatía. Y aquí entra un papel importante, por ejemplo, con los adolescentes, con los chicos de edad escolar, poderlos llevar a espacios de voluntariados, espacios de centros de acogida, lo que tiene que ver con el cuidado del adulto mayor, lo que tiene que ver con el cuidado del entorno donde ellos están. Eso posibilita que las neuronas espejo que nos dan la base para la empatía tengan cada vez mayores probabilidades de fortalecerse. Por eso la importancia de recordar que no somos procesos estáticos, que somos cambiantes, que es importante que se les brinde la estimulación adecuada y que sabemos que esto se va a lograr también desde la interacción con el entorno, la observación y la participación directa. Entonces también pensar en qué tipo de actividades se puede realizar para el otro y para que yo pueda también fortalecer este componente, ¿vale? Querido Yu, hola, qué bueno leerte de nuevo por acá. Muchas gracias por seguirme, por estar por acá presente. Bueno, vamos entonces a continuar por acá y miramos lo que tiene que ver con esas redes cerebrales del cerebro social y la empatía. Toda esa primera parte que estuvimos hablando precisamente nos tiene que traer a este punto, porque vamos a identificar tres componentes importantes desde ese cerebro social. Lo primero es que hacemos referencia a una red de resonancia emocional, en la cual vamos a estar centrados en todo el desarrollo de la empatía afectiva. Desde aquí participan la amígdala, la ínsula y la corteza cingulada anterior, que ya eso lo vimos. ¿Qué trabajamos desde acá? Que se puede, digamos que se pueden percibir y sentir desde adentro las emociones ajenas y sostiene lo que tiene que ver con el contagio emocional y las respuestas automáticas de cuidado. Cuando nosotros hablamos de contagio emocional, ¿ustedes cómo lo entenderían? ¿A qué hace referencia ese concepto? Cuéntenme. El contagio emocional. ¿Lo hemos escuchado? ¿Es primera vez? Cuando alguien ríe, se contagia a los demás. Nos antojamos de llorar. Nos antojamos, ojalá que fuera un antojo.
El secuestro amigdalar, no lo había yo, los bostezos, imitar las emociones. Muchas veces lo relacionan con una expresión muy particular y es como si fuese un virus benigno, ¿cierto? Un virus que contagia desde lo agradable y que no hace daño, pero también es importante reconocer que de esas emociones placenteras y displacenteras van a haber otras que son incómodas para nosotros poder, digamos, asumir. Cuando hay simpatía y reacciones ante expresiones afectivas, por ejemplo, la reacción ante un estímulo, sentir el dolor del otro, mi emoción se proyecta en el otro y se asume por el otro. Margot, y también funciona al contrario, ¿cierto? No es solamente lo que tú proyectes, es lo que el otro está proyectando y tú cómo lo estás recibiendo y lo pones en ese, digamos, en esa cotidianidad tuya. Sentir el dolor, reacción, un ejemplo puede ser el síndrome de Estocolmo, cuando las personas imitan y adoran los estados emocionales, la compasión, involucrarse en lo que vive el otro. Ok, ¿qué pasa aquí con el tema del contagio emocional? Es que hay que entender tres asuntos importantes. Lo primero es que se lleva a cabo, digamos, una imitación o una duplicación de las acciones que lleva, que está desarrollando el otro desde lo corporal. Entonces ahí entran a jugar todo lo que tiene que ver la participación de las neuronas espejo que están ubicadas en la corteza motora. Cuando alguien está enojado, o cuando alguien está, estamos en una reunión y comenzamos a hacer los malos gestos, a arrugar el entrecejo o a mover la boca o empezamos a mover las manos bajo ciertas situaciones de presión, eso nos va diciendo a nosotros también, aquí está pasando algo y de manera involuntaria comenzamos también a imitar ese tipo de conductas. Entonces, en el contagio emocional, lo primero es la participación de esa parte motora. Luego, hay un proceso que es una entrada aferente, ¿cierto? Aquí hablamos con las señales aferentes. Hay dos tipos de señales que llegan y salen de nuestro cerebro. Las señales aferentes son las que van a llegar, ¿cierto? Es con lo que llega al cerebro y eferente es lo que sale de acá para acá. Entonces, aferente es lo que sube y eferente es lo que sale. Entonces, en esa parte aferente, el cerebro comienza a recibir esas señales desde el afuera y nosotros comenzamos a decir, ah, bueno, aparentemente estamos todos en un velorio, estamos en una reunión donde estamos acompañando a una persona que está grave de salud y todos solemos tener ciertas posturas corporales cuando estamos en esos espacios, o estamos de brazos cruzados, o estamos con las manitos así, o tenemos las manos atrás. Suelen ser, digamos, patrones desde las posturas que ya están muy instaurados a nivel social. Entonces aquí ya sucede que el cerebro está interpretando esa parte aferente que llega y el cerebro inmediatamente procesa y dice, ah, bueno, estamos frente a una situación que parece ser que todos tenemos que seguir el mismo patrón y se genera esa replicación del estado emocional en el que estamos todos. Y luego de esa información aferente que llegó a nuestro cerebro, entra una participación importante y es todo lo que tiene que ver con la liberación de neurotransmisores. Aquí ya hay una parte neuroquímica que es importante, que se empieza a generar. Aquí sí es cuando viene el llanto, cuando viene la risa por imitación. Y eso hace referencia a que el cerebro ya procesó de manera inicial y tuvo la capacidad de poner en funcionamiento todas esas estructuras y se desencadena todo lo que tiene que ver con ese contagio emocional. Entonces, miren que eso va más allá de, ay, es que él se estaba riendo y a mí me dio risa. Claro, es que eso pasa en cuestión de milisegundos y nosotros no vamos a tener el tiempo de hacerlo consciente. Nosotros no vamos a decir, ay, llegamos todos acá, vamos a hacerlo así, sino que ya de manera automática el cerebro se organiza de esa manera. Entonces, importante también entenderlo desde este componente. Cuando pregunto si entendemos a qué hace referencia el contagio emocional, si bien tenemos el concepto, también es importante que tengamos un poquito más allá todo lo que hay implicado, ¿vale? ¿Fui clara con la explicación? Cuéntenme, por favor. Gracias, Raúl.
Perfecto, César. Orieta, tienes la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Haciendo alusión a lo que comentó una compañera también, yo quería preguntar, ¿y qué sucede en los casos, digamos, de, como decía una compañera, los hombres no tienen empatía? Bueno, quizás se refiere a que las mujeres somos más sensibles, no sé si está bien el término, ¿no? Porque justamente como tenemos la capacidad de ser madres, tenemos que entender al bebé, comprender, ¿no? Que si está llorando de hambre, de sed, de dolor de barriga, de algo, ¿no? Porque ahí reside, pues, la supervivencia del bebé, que lo entendamos. Y tal vez los hombres no son tan sentimentales, de otro tipo, como decía otra compañera, son más prácticos, ¿no? Cuando tienen empatía, quizá no lloran contigo como una mujer lloraría contigo, pero por decir, si se te apagó la luz, el hombre es más práctico, no te cambia el foco, yo qué sé, o sea, tenemos diferentes tipos de empatía, de comportamiento, digamos. Y yo quería saber, ¿qué sucede con las personas que tienen, no sé si se llama así, psicopatías, que no tienen esa empatía, no tienen ese dolor, o sea, personas que ya tienen esas fallas, ¿no? En la conducta, que pueden ser asesinos, que pueden ser diferentes cosas. Eso quería, consultarle, profe, gracias. Ok, Orieta, muchas gracias a ti. Y te voy a dejar la pregunta abierta, Orieta, porque el día de mañana estaremos trabajando emociones y salud mental. Entonces, si me desvío un poco del tema, no es lo adecuado, porque mañana estaremos abordando precisamente como todo esto que tú estás mencionando y que ya lo habías mencionado en el chat y que también les había dicho que esperáramos hasta mañana porque hay varios interrogantes con respecto a lo que tiene que ver con el trastorno afectivo bipolar, con la esquizofrenia, con lo que acabas de mencionar tú directamente, como con el tema de hacer daño al otro de manera psicopática. Entonces, espérame hasta mañana, por favor, para que te dé respuesta con eso. ¿Listo? Sin embargo, aprovechando la intervención de Orieta y la intervención que hacía ahora la compañera con respecto a que los hombres no tienen empatía, aquí es un asunto importante y es que ha sido, digamos que sí ha sido un tema de debate durante mucho tiempo en investigaciones y demás, donde nos dicen es que para las mujeres es más fácil porque son más afectivas y se mueven más desde esa capacidad que tienen de resonar con los estados emocionales del otro y eso ha sido a lo largo de la historia, a lo largo de la vida y nos dicen que el hombre tiene más capacidades de centrarse en resolver situaciones desde la inmediatez, ¿cierto? Desde, ay, usted está triste y no, venga, no, hagamos esto para que usted no esté triste, salgamos a comer, ay, es que se le dañó esto, venga, yo se lo arreglo, ¿cierto? Es más desde la inmediatez y desde el resolver, pero también es importante entender que tiene las mismas estructuras que nosotros a nivel cerebral y que por ende también desarrolla todo lo que tiene que ver con las neuronas espejo. ¿Qué es importante también? Que desde las diferencias neuroquímicas nosotros vamos a entender que las mujeres vamos a liberar más lo que tiene que ver con la oxitocina, entendiéndolo como la hormona o la sustancia del amor y por eso se nos da, digamos, con mayor posibilidad el desarrollar la empatía, que es importante, que también tiene una vinculación directa con la estructura que nosotros conocemos o la estructura que tenemos como mujeres que tiene que ver con los estrógenos, mientras que los hombres están del otro lado con otra sustancia que también es importante para ellos y es todo lo que tiene que ver con la testosterona. Y no quiere decir que ellos no liberen oxitocina, solo que la liberan tal vez en menos cantidad y de base, por eso es que muchas veces decimos es que las mujeres somos más afectivas. Entonces, realmente sí hay diferencias no sustanciales, no tan significativas, pero sí tienen una implicación importante. Entonces, pensarlo así como de manera tan descabellada, que es que los hombres no son empáticos, sería ya de pronto crear un sesgo que no nos corresponde porque sí es importante entender esto que les acabo de referir. ¿Listo? Bueno, leo por aquí. A ver, ese tema me parecerá, día a día tengo que lidiar con las emociones negativas de mis hijos. Recuerda, Miriam, las emociones no son negativas, son displacenteras o son placenteras. Entonces, desde allí también es importante no poner solamente la responsabilidad en las emociones
con las que tú no estás de acuerdo o con esas emociones displacenteras de ellos, sino también tener la capacidad de verbalizar que desde ti también hay situaciones emocionales cada vez que más complejas. Cuando cambiamos el discurso, cuando somos capaces también de adoptar y adaptar esas otras maneras de expresarnos, es mucho más fácil asimilar y procesar lo que se está viviendo, ¿vale, Miriam? Querida, no sé, ¿qué es esto que me estás refiriendo? La empatía. No había escuchado ese término, o fue que te equivocaste. Si no, pues me cuentas porque no lo había escuchado, si es eso lo que estás escribiendo. Ok, Miriam, a ti. Listo, chicos. Miremos entonces otra de las redes importantes acá, tiene que ver con esa red cognitiva de comprensión social. Y aquí juega un papel importante lo que tiene que ver con la teoría de la mente. Estructuras importantes, la corteza prefrontal medial, la corteza temporal superior y la unión temporoparietal. Esta red nos permite facilitar la interpretación de las intenciones, creencias y estados mentales. Adicional, nos permite tomar perspectiva y responder de forma ajustada al contexto. Y lo otro tiene que ver con esa red de vinculación, donde se lleva a cabo todo el proceso de motivación y recompensa social y desde allí está todo lo que tiene que ver con el refuerzo a comportamientos prosociales y genera placer en las conexiones sociales. Adicional, sostiene todo lo que tiene que ver con la cooperación, la confianza y la motivación para apoyar al otro. Acá en pantalla, en el cuadrito verde, tienen las estructuras implicadas de manera directa y cuál es, digamos, esa función central que ellos tienen. Ya la hemos venido hablando en cada una de las clases, pero aquí se las retomo para que las tengan también presente. Aquí miramos entonces un ejemplo sencillo. Cuando un docente percibe la frustración del estudiante, que fue el ejemplo con el que abrimos la clase, eso habla de la resonancia. Ya el profe está identificando cuál es el estado emocional del estudiante que tiene en el aula. Luego que el profe comenzó a evidenciar eso, comprende lo que está ocurriendo y lo hace desde su propia perspectiva. Aquí ya entra un papel importante desde ese componente cognitivo. Y luego de esto, tiene la capacidad de ofrecerle apoyo para que fortalezca el vínculo. Ya eso nos habla de esa última red de recompensa o de refuerzo y prosocial, lo que aumenta todo lo que tiene que ver con el vínculo de seguridad y de cohesión. Entonces, miren qué importante cómo cuando nosotros logramos conectar con ese sentir del otro, somos capaces de tomar medidas, de acompañar, de estar ahí presentes para ser también, digamos, un punto de apoyo para ese otro. Desde acá, ¿qué necesitamos entonces reconocer? Lo que hace referencia a esa teoría de la mente. Acá se las menciono dentro de la red cognitiva. Y aquí necesitamos entender a qué hace referencia esa teoría de la mente. Entendemos que va a ser la capacidad de comprender que las otras personas también tienen pensamientos, emociones, creencias e intenciones que son distintas a las nuestras. Este componente de la teoría de la mente es un pilar dentro del cerebro social y del desarrollo de la empatía cognitiva. En alguna de las clases se los mencionaba también y que sucede que muchas veces en los chicos que tienen trastorno del espectro autista, esto puede estar afectado. Por eso se les dificulta reconocer que la mamá se siente mal por X o Y razón, que en el colegio no puede ser agresivo con los niños porque los niños se sienten mal. Desde allí hablamos que hay unas falencias importantes porque no logran reconocer ese estado mental y emocional de los otros. Otra, digamos, desde aquí necesitamos entender cuatro funciones específicas que nos posibilita primero inferir esos estados mentales reconociendo lo que el otro siente o piensa. Nos posibilita también el anticipar conductas. Desde acá, el poder prever reacciones según la propia perspectiva
y ajustar las interacciones, lo cual posibilita que se lleve a cabo una adaptación de la comunicación a lo que el otro necesita o entiende. Y muy importante, favorece todo lo que tiene que ver con la cooperación, facilitando que se generen acuerdos, que se resuelvan conflictos y que se direccione todo a una mejor convivencia, que es importante. También hay unas estructuras implicadas que tienen que ver con esa corteza prefrontal, la unión temporoparietal y la corteza temporal superior. Entonces, miren que lo habíamos mencionado en alguna de las clases y hoy era necesario también nombrarlo porque desde la empatía y el cerebro social es como más se pone en práctica todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente. Cuando ustedes estén leyendo en algún momento informes, documentos, investigaciones muy relacionados con el tema de psicopatía, con el tema de trastorno del espectro autista, con trastornos disociativos, con trastornos desde episodios esquizoides, también van a encontrar que este es uno de los componentes que más está afectado en ese tipo de diagnósticos, ¿vale? Entonces es importante que también lo tengan ahí presente. Generalmente uno lo ve así como está acá, el TOM o la teoría de la mente. ¿Sabíamos algo al respecto? ¿Primera vez? Amaya, no tengo conocimiento. Si tú tienes el conocimiento al respecto, pues sería agradable que me cuentes o nos cuentes un poquito. Así es, Jana, a mí. Perfecto, entonces me encanta que esa primera vez los lleve a que quieran también conocer un poquito más al respecto y se den como las leyitas correspondientes con la documentación. Listo, chicos. Entonces, primera vez que la escuchan y espero que haya sido lo suficientemente clara para ustedes. Ahora que necesitamos reconocer, mirar cómo es esa influencia de las emociones en cuanto a la interacción social. No están de la nada y no vienen por nada. Necesitamos identificar que las emociones orientan cómo nos relacionamos influyendo en la forma en que cooperamos, nos comunicamos y construimos vínculos. Las emociones actúan también como esas señales rápidas que nos ayudan a interpretar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En el entorno social, esas emociones también nos da la posibilidad de mejorar la convivencia, permitiéndonos ajustar la forma de hablar, responder con mayor calma y evitar los malos entendidos. Y muy importante, lo que acabamos de hablar, el contagio emocional y la resonancia afectiva fortalecen las dinámicas grupales, dado que se crean ambientes de confianza y colaboración, porque cuando hay grupos que comparten esas emociones positivas o calmadas desde lo agradable, desde lo placentero, se aumenta la cohesión y el bienestar colectivo. Entonces, todo va teniendo un sentido importante con respecto a las funciones centrales con las que iniciamos nuestro diplomado, hablando que las funciones siempre van a tener también todo lo que tiene que ver con un factor adaptativo. Y aquí en este tema, con relación a la interacción social, pues lo corroboramos una vez más. ¿Qué es importante identificar desde todo esto que estamos trabajando? Esos conceptos importantes que estuvimos mencionando. El contagio emocional, donde recordemos que es ese proceso automático mediante el cual las emociones de una persona se transmiten a otra y desde allí esto involucra la activación de esas neuronas espejo, de la amígdala y de la ínsula, que ya les di la explicación básica de cómo se lleva a cabo ese contagio emocional. Luego hacemos referencia a esa resonancia interoceptiva, donde vamos a entender qué es la capacidad para percibir y decodificar sensaciones corporales propias que surgen frente a las emociones ajenas. Desde allí
se permite que se desarrolle la empatía afectiva, dado que se generan conexiones más finas, más delicadas, más cercanas con las experiencias emocionales del otro. Y lo que tiene que ver con el vínculo social. Desde aquí, la importancia de reconocer que hay una integración entre las redes afectivas, las redes cognitivas y la red de recompensa social, donde, digamos, ellas trabajan de la mano y sostienen todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo, el incremento o el sostenimiento de la confianza y, por supuesto, el apoyo mutuo y la cooperación. Desde este vínculo social y la integración de estas tres redes, nosotros qué vamos a lograr? Que las relaciones desde ese entorno y desde ese otro sean mucho más estables y, por supuesto, que tengan una carga emocional que sea cada vez más significativa. ¿Listo? Y desde todo lo que nosotros hemos venido trabajando, para mí siempre ha sido muy importante en cada una de las clases entender también nosotros cómo llevamos eso a los contextos donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, desde aquí, aplicaciones prácticas sobre lo que tiene que ver con la empatía y el cerebro social. Vamos a entender que conocer estas estrategias, o más que estas estrategias, comprender estos contenidos y reconocer desde la cotidianidad nos permite generar mayor capacidad o tener mayor impacto en la educación emocional, creando actividades para identificar las emociones y desarrollar estrategias de autorregulación. También la importancia de generar intervenciones psicosociales que nos potencien las habilidades socioemocionales y nos permita la promoción de relaciones cada vez más sanas. Muy importante, que aporta a la resolución de conflictos, articulando emoción, pensamiento y motivación para favorecer los acuerdos y que de entrada a esto favorezca la convivencia en los espacios donde nosotros estamos. También tenemos el deber de trabajar desde acá para poder reconocer las dificultades que hay en el entorno, identificando señales de alerta y adaptando las intervenciones según las diferentes necesidades. Y obviamente, cuando reconocemos todo lo que acabamos de nombrar con respecto a la teoría de la mente, a la empatía afectiva, a la empatía cognitiva, tendremos la capacidad de fortalecer los vínculos. Muchos de los que estamos acá, de los que decidimos tomar este diplomado, muchos han expresado y nos han dicho, estoy acá porque necesito trabajarme, porque necesito darme cuenta de esto y de lo uno y de lo otro. Esto también es importante en el punto que cuando yo conozco esas, digamos, esos asuntos internos, soy capaz de proyectarlos en el otro y eso nos lleva a qué? A un fortalecimiento de vínculos, impulsando todo lo que tiene que ver con la confianza, la comunicación y la colaboración en esos diferentes entornos. ¿Listo? Y para que nos vayamos a nuestro receso, miramos entonces nuestra síntesis de la clase. ¿Qué necesitamos entender? Que el cerebro social y la empatía integran la percepción, la resonancia emocional y los procesos de regulación que guían todas nuestras interacciones. Adicional, cuando comprendemos todos estos fundamentos, seremos capaces de mejorar la calidad de las relaciones, favorecer la cooperación y gestionar los conflictos de manera más eficaz. Y que en la práctica todo esto se traduce en la educación emocional, el acompañamiento individual y grupal y en acciones que fortalecen los vínculos y el bienestar colectivo, ¿vale? Chicos, esta es la primera parte de la clase. Hoy son dos temáticas. Cuéntenme, por favor, cómo terminamos hasta acá. Orieta, tienes la palabra. Buenas noches, profe. Quería consultarle, en niños, digamos, a mí me tocan estudiantes de 12 años en promedio. Si de chiquitos en su casa no les han enseñado esto, o en la primaria de repente, todavía, no sé cómo se llaman, ventanas clave, ¿no? Que en la que deben aprender, pero cuando me llegan a mí a los 12 años, todavía se puede trabajar eso, ¿no? De la empatía, esas cosas, de lo que usted decía, explicarles, ¿no? Porque algunos todavía llegan con esa idea de que algo me gusta y lo tomo, como los niños de jardín, ¿no? Que no piensan que están robando.
les gusta y lo cogen simplemente. En cambio, los niños de 12 años ya me pueden entender, ¿no? Que le va a doler al compañero, imagínate que a ti, no, para darles una charla general, porque se ve bastante robos y cosas así. En su casa los papás no les forman, no les dicen, ¿de quién es esto? A ver, vamos al colegio, vas a devolver. Qué bonito, te has encontrado ya, vas a dejarlo aquí en la casa, porque si lo llevas al colegio, se lo va a reconocer su dueño y se lo hacen quedar. Y el niño, pues, no sabe, ¿no? Estará bien, pues si mi papá lo dice, ¿no? Entonces, como le decía, todavía se les puede formar eso, ¿no? De que no cojan cosas que no son suyas, a veces toman dinero de los compañeritos, hacerles entender, ¿no? Que a ti no te gustaría que desaparezca tu dinero, ¿con qué te vas a ir a tu casa, tu pasaje, tu recreo, lo que tienes que comprarte, ¿no? Aún estamos a tiempo, ¿no? De formarles a esa edad, como le digo, de 12 años. Esa era mi consulta, profe. Querida, muchas gracias, Orieta, por la pregunta, porque aquí hablamos de algo importante y está relacionado precisamente con el concepto de neuroplasticidad. Y hay un concepto desde la neuroplasticidad que hablamos de periodos sensibles y de ventanas de oportunidad. Ese periodo sensible va a ser, digamos, el periodo en la etapa de desarrollo de cada ser humano que es fundamental fortalecer y estimular ciertas habilidades. Por ejemplo, para la estimulación del lenguaje hay unos periodos sensibles que pueden estar entre los 8 meses, entre un año, para trabajar de manera constante todo lo que tiene que ver con esa estimulación del lenguaje. Posterior a esa etapa, no quiere decir que el niño no vaya a desarrollar las habilidades o que no alcance el hito del desarrollo. ¿Qué sucede? Que luego sigue un periodo de oportunidad o una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad va a seguir un cauce siempre y cuando se le estimule y se le acompañe. Entonces aquí estás frente a situaciones y no solamente tú. Yo creo que todos los que trabajamos atendiendo población X o Y nos habla de que muchas veces nos están llegando chicos, pacientes y determinada población con características o con aprendizajes que no se lograron en esa primera infancia, pero que no es desistir de eso porque todo se puede trabajar. ¿Qué necesitamos? Estimulación adecuada, constancia, permanencia, en la medida de lo posible, trabajo en equipo, familia, escuela, terapeutas. Eso es fundamental para poder tener mayores avances en tu caso. De igual manera, Orieta, qué bueno que haces la intervención, porque les cuento que el jueves iniciamos en nuestra segunda corte del año de neuroplasticidad y gimnasia cerebral. Entonces, desde allí, Orieta, si te puedes vincular, también sería bastante interesante porque vas a adquirir herramientas que te sirvan para acompañar precisamente esas situaciones que estás manifestando, ¿vale? Muy bien, profe, muchas gracias. Voy a estar en el diplomado también. Muchas gracias, Perfecto, felicitaciones. nieta. A ti muchas gracias, Orieta. Ani, querida, no, la última clase es el miércoles. Llegaste justo a tiempo para que te toquen 3 clases en directo. Perfecto, chicos. Vamos entonces a tomarnos en este momento los 10 minuticos de receso. Son las 7:30 hora Colombia. 7:40 retomamos, se toman el cafecito, el vasito de agua, hacen la pausa activa y ya regresamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Por acá abrimos nuestro chat. Gracias, César. Listo, chicos. En esta segunda parte de la clase del día de hoy vamos a estar centrados en una temática que nos direcciona en todo lo que tiene que ver con la comunicación emocional y las relaciones interpersonales. Desde acá vamos a tratar de comprender cómo las emociones regulan la interacción social y la comunicación, identificando también esas bases cerebrales y funciones para fortalecer y lograr relaciones cada vez más empáticas, equilibradas y efectivas. Es así entonces que lo primero que nosotros tenemos que reconocer tiene que ver con esos conceptos de comunicación emocional y relaciones interpersonales, entendiendo desde acá que la comunicación emocional es la base de nuestras relaciones, dado que integra las palabras, los gestos y las señales no verbales que permiten expresar todo aquello que sentimos y, por supuesto, poder comprender a los demás. ¿Qué es importante? Identificar que desde la neuropsicología
Todos estos procesos dependen de redes cerebrales que acabamos de ver en la anterior clase, que unen emoción, cognición y motivación y facilitan todo lo que tiene que ver con la conexión, la cooperación y los vínculos en los diferentes contextos donde nosotros estamos. ¿Qué reconocemos desde allí? Miramos entonces esos conceptos importantes dentro de esta temática de la comunicación emocional. Lo primero es que nombramos precisamente que este proceso o esta comunicación emocional hace referencia a ese proceso mediante el cual nosotros expresamos y percibimos las emociones a través de palabras, gestos y expresiones faciales. Y por supuesto, el tono de voz que lo hemos venido trabajando, las microexpresiones y las expresiones faciales y corporales hacen referencia a este componente de la comunicación emocional. Desde allí se nos permite interpretar esos estados internos, regular la interacción social y construir confianza, favoreciendo además relaciones cooperativas y saludables. Otro concepto importante en esta temática tiene que ver con los vínculos interpersonales. Desde acá entendemos que estos hacen referencia a las conexiones emocionales que integran los procesos afectivos y cognitivos, favoreciendo la confianza, el apoyo mutuo, la motivación y el bienestar. ¿Qué es necesario establecer? Que esos vínculos y la manera en que yo me conecto con el otro sostiene las relaciones estables y fortalece la convivencia en diferentes entornos, tales como educativos, laborales, comunitarios y familiares. Y por último, hacemos referencia también a todo lo que tiene que ver en términos generales de lo que hemos venido trabajando a la inteligencia emocional, entendiendo desde allí que esto hace referencia a esa capacidad para reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás. ¿Qué es importante dentro de la inteligencia emocional? Tener en cuenta 5 características o 5 conceptos fundamentales. La autoconciencia direccionado a esa capacidad que tenemos de identificar emociones propias, la autorregulación para responder de forma equilibrada, todo lo que tiene que ver con la motivación que nos permite orientar la energía hacia diferentes metas y lo que acabamos de nombrar, la empatía para tener la posibilidad de comprender las emociones del otro. Y por supuesto, desde esta segunda temática, el desarrollo de las habilidades sociales que nos van a posibilitar el poder comunicarnos y relacionarnos de manera eficaz con el otro dentro de cada uno de los entornos donde nosotros nos desempeñamos. Antes de continuar, cuéntenme por favor si de pronto quienes han recibido los materiales o quienes han visto, vieron la clase del día viernes y sábado, han tenido la oportunidad de ir diligenciando los formatos que les compartí, todo lo que tiene que ver como con las estrategias, hacer el seguimiento, el diario emocional, identificar esas estrategias o cuáles de esas estrategias que van en ese documento adicional han tenido la posibilidad de poner en práctica. Cuéntenme antes de continuar, por favor. O si todavía está en proceso y tenemos los archivos sin descargar, también es válido. Pastor Imar, tú no lo obtuviste porque no has accedido como al tema de los certificados. Cuénteme de pronto quién ha puesto en práctica algo de lo que hemos venido trabajando con relación al seguimiento emocional y demás. O si nos hemos dado la tarea de revisarnos nosotros mismos y desde allí identificar cuáles están siendo esos patrones emocionales que están dirigiendo nuestra cotidianidad. Gloria, qué juicio. Por cierto, querida Gloria, hoy no te he visto en cámara. Hoy me tienes olvidada con tu cámara. Gloria, esa tabla periódica la imprimes y la forras o la plastificas de manera que te quede así bien bien durita. Es maravillosa para andar con ella para arriba y para abajo.
Pastor Imar, esa pregunta con respecto a pagos se la puedes hacer a Tatiana o a Melissa, las asesoras de la corporación, para que ella te den claridad con ello. Flor, has podido. Ah, ok. Súper bien. La plastificaste, la dejaste en la puerta. Claro, efectivamente. Yo lo hago y practico día a día ya que manejo buena disciplina. Qué bueno, Blanca. Ah, bueno, Miriam, entonces pregúntale directamente a las asesoras con respecto a eso que mencionas de los materiales. Chicos, cuéntenme qué hemos venido poniendo en práctica. Beatriz Eugenia, tienes la palabra. Beatriz, activa tu micrófono. Bueno, tal vez Beatriz nos levantó su manito por error o tiene dificultades con el audio. Si deseas participar nuevamente, me cuentas a través del chat para saber si ya estás disponible. A ver, Beatriz, intentémoslo otra vez. Activa tu micrófono desde allá, que desde aquí ya tienes el permiso. Nada. Ahora sí te escuchamos. Ah, bueno, que yo he estado muy enferma, pero lo que nos diste el viernes y el sábado lo pude compartir con las amigas y me hice entender con ellas y eso me hace muy feliz. Beatriz, qué bueno que lo que te haya compartido te sea de utilidad y sobre todo que lo puedas compartir con otras personas. Eso es fundamental y deberían seguirle el ejemplo a Beatriz porque lo bueno se replica, ¿cierto? Entonces, esa es una invitación también a que compartamos ese tipo de información, sobre todo en los procesos prácticos para que haya, digamos, mayor probabilidad de tener mejor estabilidad emocional. Beatriz, muchísimas gracias. Con mucho gusto, los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga. Recuerden siempre lo bueno y sean felices. Ay, Beatriz, qué bonito. Muchas gracias. Un abrazo. Lo mismo, un abrazo y un beso para todos. Muchas gracias, Beatriz. Si vieron, ya saben, sigan el ejemplo de la señora Beatriz. Qué hermosa esa participación que nos acaba de brindar. Bueno, chicos, vamos entonces a continuar por acá y vamos a reconocer lo que tiene que ver precisamente con esas bases. Ay, pero mira, ¿para dónde me fui? Lo que tiene que ver con esas bases neuropsicológicas de la comunicación emocional. Aquí vamos a estar retomando un poco lo que acabamos de ver en esa primera parte de la clase. Acá hacemos y retomamos esas tres redes y cómo operan en esa integración en términos generales en la comunicación emocional. Entonces, aquí en nuestra tablita, la profe de las tablas les hace como el paralelo de esas diferentes redes. Esa red de resonancia emocional que nos va a permitir percibir y compartir las emociones ajenas como esa base de la empatía afectiva. Opera porque activa respuestas automáticas que reproducen sensaciones corporales y afectivas que son similares a las observadas en los otros. Ejemplos cotidianos cuando un docente siente la necesidad o la ansiedad de un estudiante y ofrece contención y acompañamiento. Y otro hace referencia a ese entusiasmo que puede tener un integrante del equipo que contagia a los demás. Algo así como lo que acaba de hacer Beatriz, donde ella transmite a los demás, ella nos dice, compartí con mis amigas este material y me hice entender y fui muy feliz. ¿Qué sucedió? Claro, ella se sintió feliz compartiendo eso que había aprendido y eso resuena en las otras. Seguramente en su grupo de amigas, eso ya también hace que suscite interés y se replique y se siga contagiando toda esa parte emocional desde lo placentero. Luego hacemos énfasis esa red cognitiva social
que nos facilita comprender los pensamientos, las intenciones y las perspectivas de otro y va a ser la base de la empatía cognitiva. Desde acá opera interpretando las causas de la conducta ajena, anticipa las reacciones y orienta las respuestas ajustadas. Ejemplos importantes cuando un psicólogo identifica frustración en un paciente y adapta las intervenciones con base en eso que está leyendo de su paciente. O cuando un docente nota o evidencia que hay confusión en los estudiantes y aclara las instrucciones. Muchas veces, y desde lo cotidiano, sabemos que en el afán de brindar contenidos académicos, nosotros pasamos de largo ese tipo de situaciones. Y en un aula de clase donde hay 38, 40, 45 estudiantes, los docentes no siempre tienen las destrezas o las pueden tener, pero las pasan por alto y dejan a los chicos con muchas dudas o no amplían determinado tema. ¿Qué está pasando ahí? La red cognitiva social de este profe se nos está perdiendo en el laberinto porque la excusa es, tengo 45 estudiantes, no puedo prestarle atención a todos. Y la respuesta es sí, sí tienes que prestarle atención a los 45 estudiantes porque los 45 están acá, porque necesitan aprender y necesitan direccionamiento. Entonces a nosotros como adultos también eso se nos dificulta muchas veces. Por eso la invitación es a tomarnos el momentico de respiro. Inhalo, exhalo y retomo la actividad y hago siempre un paneo general de qué es lo que está pasando con mis estudiantes, si me están entendiendo, si necesito devolverme, si necesito decirle a la mamá, ven, quédate un ratico más y les explico juntos o le explico a la mamá para que le explique al chico, pero siempre buscar alternativas importantes y esto aplica en todos esos espacios educativos donde tenemos acompañamiento con los niños. O luego desde acá hablamos también de la red de motivación y la recompensa social, entendiendo que esta es la que refuerza las interacciones positivas y todo lo que apunta a la conducta prosocial. Y esta red opera en la parte de la comunicación emocional y la comunicación con el otro a través de estrategias de gratificación social desde activación del sistema de recompensa y aumenta la probabilidad de repetir conductas colaborativas. En lo práctico, cuando un estudiante es reconocido por ayudar, él continúa, se siente útil y quiere seguir cooperando. O cuando hay un logro grupal que esto motiva al equipo para desarrollar futuros proyectos. Y muy importante, lo que hablamos ahorita, la integración de las redes, porque desde aquí se articula la emoción, la cognición y la motivación para lograr que haya una comunicación emocional cada vez más efectiva. Desde la comunicación social, esta integración nos permite que desde la resonancia se pueda sentir, desde la red cognitiva se interprete el vínculo y desde la red de recompensa se consoliden y se sigan acompañando con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con esas conductas prosociales. Por ejemplo, cuando un profe o un facilitador percibe ansiedad, comprende la causa que la está desencadenando, ajusta las actividades con base en esa interpretación cognitiva o basada en lo que evidencia y desde allí ajusta las actividades y brinda refuerzos para la participación. Eso es importantísimo en cualquier contexto, entendiéndose desde el ambiente familiar, el ambiente académico y muy importante en el ambiente laboral. Esto nos pasa desapercibido. Ay, sí, yo sé que usted está muy estresado, pero lo siento, usted tiene que cumplir y dar rendimiento y lastimosamente, pues es así, porque a usted el contrato no le dice, si se siente triste, no trabaje. Si se siente angustiado, suspenda sus labores y váyase para la casa. No, a usted el contrato, ningún contrato le va a decir eso. ¿Qué hacemos? Tengamos la empatía, la delicadeza de acercarnos a ese empleado y de
indagar un poco. Obviamente no vamos a escudriñar todo, no vamos a adentrarnos en su historia, pero sí poder identificar qué posiblemente lo que está digamos, generando esas situaciones y ajustar en los tiempos en que pueda tener una guía que le acompañe en la realización de informes, que si el informe era para determinada hora, entonces esperemos un momentico que él esté más estable y acompañemos en esa realización y desde allí favorecemos también que el empleado se sienta más tenido en cuenta. Bueno, vamos entonces a mirar, pero antes de continuar, díganme si hasta acá estamos claros, estamos retomando y estamos enganchando con todo lo que tiene que ver con la comunicación emocional. Listo. Miremos entonces ahora lo que tiene que ver con esas funciones de la comunicación emocional en las relaciones interpersonales. Miramos cuatro funciones importantes. Lo primero, el reconocimiento y la expresión emocional. Desde acá se permite identificar emociones propias y ajenas y poder regular las respuestas. Luego, aquí miramos que cuando esto se lleva a cabo de manera adecuada, vamos a tener interacciones más claras y empáticas. Por ejemplo, cuando un docente nota que hay frustración y ajusta la retroalimentación que está realizando. ¿A qué vamos con esto? Cuando estamos en un aula de clase, muchas veces nosotros nos damos cuenta que Carlos no es capaz de escribir el dictado que la profe hizo o que el profe está haciendo una lectura y tienen que escribir unas palabras determinadas y Carlos no es capaz. Carlos rompe en llanto, a Carlos le comienzan a sudar las manitos, se pone colorado, se pone pálido, a Carlos le dan ganas de ir al baño, pide permiso, se para. Eso nos muestra que no está teniendo el acompañamiento y las herramientas para asumir esa frustración que le está generando el no poder hacerlo. ¿Qué va a hacer el docente en ese momento? No es llegar y decir, Carlos, ¿usted por qué no ha hecho nada? No, Carlos, es que así no se puede, Carlos, pero es que necesito que lo hagas bien. Carlos, es que lo hiciste mal. No se necesita eso, se necesita brindar un reconocimiento adecuado que favorezca esa expresión emocional. Diferente es si el docente se acerca a Carlos y le pregunta, Carlos, ¿cuáles son tus dificultades? Cuéntame en qué te puedo ayudar. ¿Crees que si te lo acompaño de esta manera puedes hacerlo? Carlos, ¿qué tal si lo hacemos? Y siempre es brindar alternativas, llegar a ese punto que le permita al estudiante sentir que hay un vínculo más cercano y que desde allí él puede sentirse más tranquilo con respecto a la tarea que está realizando. Y esto mismo funciona en casa. Los hijos se frustran, se enojan, pasan de la tristeza a la alegría en el mismo día como en 10 veces y los papás siempre estamos con el dedito apuntando de por qué, lo uno, lo otro, si se puede hacer de otra manera, y no estamos de pronto pensando todo lo que tiene que ver con esa importancia de reconocer y validar ese sentir. Entonces, siempre también tener la capacidad de indagar qué es lo que está desencadenando ese tipo de situaciones. Luego hablamos de la regulación emocional compartida, donde vemos que desde allí se modula el clima afectivo del grupo y nos facilita que haya sincronía emocional. ¿A qué hace referencia esto? Precisamente a lo que estábamos nombrando ahorita de la participación de esas neuronas espejo que nos permiten que las emociones se contagien de forma adaptativa. ¿Qué se logra desde esta regulación emocional compartida? Todo lo que tiene que ver con la cohesión y el bienestar colectivo. Por ejemplo, cuando hay un docente, un papá, un jefe con un tono que sea sereno y calmado, reduce las tensiones frente a los conflictos. ¿Y a qué voy con esto? En los entornos escolares, y me disculpan si digamos, los ejemplos siempre están o casi siempre están direccionados, pero es donde vemos todo lo que sucede. En el entorno escolar, la queja de los profes es que yo les hablo y no escuchan.
Entonces la pregunta para el profe es, ¿cómo les estás hablando? Y el profe dice, no, yo siento que les hablo normal, pero cuando uno va y habla con los estudiantes, la queja de los chicos es, el profe siempre llega haciendo mala cara, el profe llega con la cejita arrugada, el profe llega así y lo mira a uno raro. Él enfoca así, el profe grita, el profe manotea, el profe zapatea duro. Ah, es cuando uno dice, bueno, profe, aquí algo está pasando, no estás llegando al aula de clase a hablar de manera calmada. Entonces, eso parte de cuál es la interpretación y la lectura que están haciendo los niños de ese lenguaje no verbal del profe. Y adicional a eso, ese tonito de voz que muchas veces uno dice, es que es el tonito en el que me estás diciendo las cosas, eso es recibido por los niños como un componente importante que los lleva a la desregulación o a esos desbordes emocionales, que no tenemos la capacidad como profes de evitar una escalada emocional porque el profe también está al borde del colapso. Y uno no culpa a los profes, es que uno dice, son 45 estudiantes en un aula de clase y lo hablo desde la educación pública de Colombia. No sé cómo funcione directamente en sus países, pero acá en aula de colegio público tiene entre 38 y 45 estudiantes. De esos 45, hay 5 que tienen X diagnóstico, están los otros 3 que no tienen diagnóstico, pero que imitan las conductas del otro. Es un montón de situaciones, pero eso no nos exime de brindar la atención y el cuidado necesario. Entonces, acá siempre la invitación es a que tratemos de escucharnos nosotros cómo estamos calmando al otro, porque de lo contrario, ese sistema nervioso de los dos es como si tuvieran imanes y se van a repeler todo el tiempo. Entonces, importante siempre este componente de la regulación emocional compartida. Otro asunto importante dentro de estas funciones de la comunicación tiene que ver con la capacidad de fortalecer vínculos, generando confianza, cercanía y sentido de pertenencia. Aquí hay una participación importante de oxitocina y esos circuitos de recompensa social. ¿Qué es necesario? Que cuando este fortalecimiento se trabaja de manera adecuada, se generan relaciones resilientes y se posibilita que haya mayor cooperación. Por ejemplo, cuando los equipos celebran los logros, eso aumenta la motivación grupal. En estos cuatro, digamos que en estas cuatro funciones se enfocan mucho los psicólogos deportivos, precisamente porque son cuatro asuntos fundamentales que mantienen a los equipos trabajando bajo la misma línea, bajo el tema de la comunicación desde el respeto y el enfoque para los mismos intereses. Y desde aquí es como ellos, digamos, se enfocan para obtener grandes vínculos y grandes desempeños a nivel deportivo. Desde aquí también todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, dado que se facilita la negociación, el establecimiento de acuerdos y una comunicación asertiva. Desde aquí, participación importante de la corteza prefrontal que nos ayuda a responder sin reactividad emocional. Cuando se trabaja de manera adecuada, se generan soluciones colaborativas y ambientes cada vez más seguros. Y como ejemplo, identificamos que poder reconocer la emoción del otro permite ajustar la conversación y llegar a diferentes consensos para tener mayor claridad con lo que se está llevando a cabo. ¿Listo? Entonces, miremos que esas funciones van siendo bastante importantes en esas comunicaciones interpersonales. Bueno, a ver, leo por aquí el chat. Si están en la adolescencia. Hanami, me perdí. A ver, ¿de dónde estabas? ¿Me estabas hablando? ¿Estabas respondiendo? ¿Comportan como herméticos? Así es, hay que conocer cómo funciona el cerebro. 30 35 alumnos, menos que aquí en México. Bueno, el alto número de estudiantes como que lo tenemos en toda Latinoamérica. No solo en la adolescencia, me pasó en la infancia, como apenas veo en la UTE, se permiten ser participativos. Nelly no se eleva, se distrae todo el tiempo,
pero ella no fomenta desorden, solo se queda mirando el infinito y voy a llamarla todo el tiempo, señorita, aquí, ¿dónde andas? Trabaja. Todo el tiempo es así. Bueno, ahí cuando los chicos están desconectados, ¿cierto? Cuando están aparentemente ausentes, es importante, más que el llamado desde lo verbal, es el acercamiento y hacer un contacto y presión fuerte en la espalda, acá, como en la nuca, ¿cierto? Hacer cierta presión para que ellos haya un componente sensorial que los permita volver al aquí y a la hora como un anclaje al presente. Entonces, siempre es importante el tema del tacto y no es, oiga, estoy hablando, es el golpecito en el hombro, es la presión en el hombro, en la espalda. De esa manera, ella vuelve más fácil que tenerle que estar diciendo por su nombre para que aterrice, que es la expresión que usan muchos. Le costaba entender, le preguntaba, la perspicacia de saber dirigirla, terminó frustrada. Perfecto, Nelly, a ti. Bueno, chicos, miremos entonces desde esta temática lo que tiene que ver con esas estrategias para potenciar la comunicación emocional. Desde aquí hablamos de 5 estrategias importantes. Que lo primero, hablamos de la escucha activa, fundamental, tener atención plena a las palabras, los gestos y las emociones, donde vamos a tener un mayor impacto en el desarrollo de la empatía, lograr mejor regulación y poder generar vínculos más fuertes. Por ejemplo, cuando vemos que hay inseguridad en un estudiante, necesitamos desde acá poder ajustar el acompañamiento. Otra estrategia importante tiene que ver con esa validación emocional, reconociendo y aceptando las emociones sin juicio, porque nosotros somos expertos en decir está bien o está mal. Siempre estamos categorizando lo negro, lo blanco, lo bueno, lo malo, el 1 y el 5. No, nosotros tenemos que tratar de no emitir juicios, solamente observar, acompañar y validar ese sentir, porque desde allí se genera confianza y se reduce todo lo que tiene que ver con esas situaciones defensivas. Por ejemplo, expresar que entiendo que esta situación te genere frustración, tensión, tristeza y de entrada eso abre la posibilidad al diálogo y posibilita que haya mejor establecimiento de vínculos. Luego hablamos de la expresión consciente de las emociones. Desde acá es algo que hemos venido trabajando en las clases, donde necesitamos identificar, comprender y comunicar las emociones de manera adecuada, generando claridad, menos conflictos y mejor comprensión interpersonal. Entonces, miren la importancia de trabajar todo lo que hemos venido haciendo con las emociones, nombrándolas y teniendo la capacidad de procesar cada una de ellas. Por ejemplo, tener la capacidad de decir, estoy preocupado, me siento triste, busquemos una solución juntos, necesito que me ayudes, oriéntame con respecto a esto, y de esa manera expresamos de manera consciente. Luego, aquí también hablamos de el feedback empático o de esa retroalimentación empática que considera las emociones y las perspectivas del otro. Desde acá entendemos que esto genera mayor receptividad, motivación y aprendizaje. Tan sencillo como decir, veo tu esfuerzo y revisemos qué podemos hacer para mejorar. Diferente es si nosotros estamos diciendo, yo no veo que usted se esté esforzando. Yo veo que eso le está quedando muy mal hecho. Ese informe se lo voy a devolver por quinta vez porque definitivamente usted no está haciendo absolutamente nada bien, ¿cierto? Ahí estamos denotando todo lo contrario a ese feedback empático que es tan necesario. Y otra estrategia nos habla precisamente de lo que tiene que ver con el modelamiento emocional, teniendo aquí la capacidad de ser ejemplos de regulación y expresión equilibrada, logrando que desde acá
se creen ambientes saludables y se favorezca todo lo que tiene que ver con la cultura de la cooperación. Por ejemplo, cuando un líder mantiene la calma, enseña respuestas cada vez más adaptativas, ¿vale? Cuéntenme, por favor, con respecto a estas estrategias que nosotros tenemos acá, ¿cuáles han sido las más usadas por ustedes? O qué, digamos, sería lo ideal dentro de su cotidianidad, o que ustedes digan, me falta fortalecer esto, necesito trabajar más esto. Cuéntenme. Soy consciente de las emociones, pero me enoja mucho tener que repetirlo y repetirlo y repetir. Ah, sí, señorita, eso genera malestar también en los padres. En eso de categorizar lo bueno, lo malo, precisamente, escucha activa y validación emocional. Es lo más usado en tu actividad cotidiana. Y si lo hablamos desde lo, no, no lo llevemos al entorno laboral, si lo hablamos desde lo práctico, desde lo cotidiano y lo personal, ¿qué sería lo más necesario para tener, digamos, mayor probabilidad de tener tal vez mayor éxito en esas relaciones y comunicación emocional? Escucha activa, hacer menos juicios. Qué difícil es esto ir de hacer menos juicios, ¿cierto? Realmente es bastante complicado. El feedback empático, la escucha activa y la validación, no juzgar. Aparentemente para juzgar es lo más fácil, pero ¿qué hay detrás de todo eso que estamos juzgando? Es ahí donde nos tendríamos que estar preguntando. Releo, en ocasiones el hecho de llegar con problemas al trabajo hace que se contagien esas emociones y no haya un buen clima estudiantil. Ni estudiantil, ni laboral, ni empresarial, nada. Cuando se llega con ese tipo de situaciones es bastante complicado. Valorar al otro. Uy, Arbeli, qué juicio, practicas todos. Aprender a respirar y autorregularnos. Expresión consciente de las emociones. Muy bien. Difícil el modelamiento emocional, expresión consciente, empatía y respeto y validación, practicar la respiración, aprender y desaprender. No pude cumplir con falta de dinero, mi salud física no me permitía cumplir. Yo intentaba, sin embargo, mi poca paciencia era un problema. Eso es importante, Luz Marina, cuando uno ya evidencia que la barrera no lo veamos como un problema, sino que la barrera también somos nosotros mismos, es cuando tenemos que hacer un par en el camino y trabajar sobre nosotros mismos para poder acompañar al otro. Perfecto, chicos. Muy bien, continuemos entonces por acá y vamos a mirar precisamente esas aplicaciones educativas y psicosociales. Desde acá entendemos entonces que todo esto lo vamos a llevar precisamente a las aulas, donde tenemos la capacidad de invitar a los estudiantes para que reconozcan y expresen esas emociones con mayor conciencia y el impacto va a estar centrado en todo lo que tiene que ver con mejorar la convivencia, generar menos conflictos y favorecer el clima emocional positivo. Podemos pensarnos en realizar actividades donde expresen cómo se sienten frente a un proyecto y que reciban una retroalimentación positiva y respetuosa. También necesitamos llevar eso a las intervenciones grupales y terapéuticas, donde la expresión y la validación emocional fortalezcan el trabajo colaborativo. Por ejemplo, en talleres podemos compartir experiencias difíciles en un clima seguro, algo así similar a lo que estuvimos haciendo en las primeras clases, que habían compañeros que nos contaban un poco de todas esas situaciones personales y emocionales que afectan esa cotidianidad. Allí es donde hablamos de esas intervenciones que pueden ser terapéuticas.
Favorecer también los ambientes organizacionales a través de la comunicación emocional para mejorar la coordinación y la gestión de los conflictos. Por ejemplo, cuando tenemos líderes que expresan las expectativas con claridad y empatía. Y muy importante, lo que direcciona a el establecimiento de esos vínculos familiares y comunitarios, expresando y validando las emociones para poder sostener relaciones cada vez más sólidas y estables. De ahí la importancia de conversar en familia, de sentarnos un rato y escucharnos los unos a los otros. No es solamente escuchar al papá que se queje porque el mercado está muy caro o escuchar al chico solamente de la queja porque es que el profe de lengua castellana no le pone un 5 o que la mamá diga que no le dieron cita para arreglarse las uñas. Esas no son conversaciones que siempre tenemos que enfrascarnos, sino también irnos un poco más allá en la trascendencia de las conversaciones. El para qué, el cómo, el cuándo, cuáles son las alternativas de solución, el cómo podemos responder, el cómo nos podemos apoyar, el poderle decir a los chicos, sí, está bien que te sientas así, ahora bien, no te puedes quedar toda la vida sintiéndote así, ¿qué vas a hacer frente a esto? Entonces es también siempre buscar soluciones en equipo para que haya mayor estabilidad, ¿vale? Entonces desde aquí, esas son las aplicaciones importantes. Ahora bien, denme unos minutos, unos segundos, les comparto un videito que quiero que veamos para que vayamos redondeando un poco todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Denme un segundo, por favor. Y les comparto un video para que hablemos un poquito de lo que tenía que ver con esas neuronas de espejo y el proceso de empatía y cómo también todo el tema de contagio se nos relaciona desde aquí. Me dicen por favor cuando estén viendo el video. Realmente es un video corto donde nos hacen una síntesis precisamente con todo lo que hemos trabajado de la empatía, de las neuronas espejo, de la comunicación interpersonal, de esa comunicación con el otro y demás, y cómo todo esto tiene un impacto importante en nuestra cotidianidad. Además, en el video nos hacen incluso referencia a esto que nos preguntaban ahorita de qué tan posible es que todo lo que tiene que ver con la empatía se siga desarrollando a lo largo de la vida. Y en el video nos dicen, es que hay que seguirlo trabajando siempre porque desde allí es como se va a tener, digamos, mayores probabilidades de favorecer también todo aquello que nos direcciona con la neuroplasticidad y terminan siendo también factores protectores. Los leo, perfecto. Lo del bostezo lo has experimentado. Yo creo que todos hemos experimentado lo del bostezo, lo de la risa. Eso no falta en el transporte público, por ejemplo, cuando alguien está con el celular o está haciendo algo y él se ríe y la gente también alrededor. Y son fenómenos que conectan también precisamente con esto. Corto, claro y concreto. Un impacto en la vida diaria. Si llegas a trabajar y el jefe está molesto, ¿qué puedo hacer para evitar discusiones? Usted le dice, o se mejora la cara o yo le renuncio. Básicamente hay que dejarle las cosas claras. No hay un asunto, Rangel, y es que hay que conocer primero también todas las razones que hay alrededor. Obviamente, si tú llegas a un entorno laboral y tu jefe no está como de buena disposición, lo primero es mantener la distancia, saluda, sé cordial siempre y permitirle a él también que tenga su propio espacio y eso aplica de allá para acá y de acá para allá. Siempre es importante brindarle el espacio al otro. Son muy trabajadas en temas de desarrollo personal. Listo, por acá en coaching nos entrenan para esto y lo llaman rapport.
Así es, el rapport, perfecto. Sí, el rapport se centra precisamente en esta primera etapa antes de iniciar procesos de acompañamiento, porque si no hay un buen rapport, no hay buen proceso. Eso de entrada es casi que palabra y ley. Luis Alberto querido, me queda difícil compartirte el enlace del video por acá porque me salí de la página donde lo tenía, pero el enlace del video junto con otros están en los materiales complementarios, ¿vale? Bueno chicos, y para terminar nuestra clase del día de hoy, los voy a dejar con estos dos asuntos que quiero que ustedes se lleven para sus espacios de aprendizaje de lo cotidianidad. Vamos a entender qué cambia en nuestras relaciones cuando escuchamos no solo lo que las personas dicen, sino también lo que sienten. Y vamos a tratar durante la noche de hoy y el día de mañana pensarnos desde nuestro propio mundo emocional y preguntarnos qué emoción queremos comunicar para construir espacios más humanos y espacios más conscientes. Necesitamos entender que la comunicación emocional no es solo una habilidad, sino una forma de presencia, de vínculo y de humanidad compartida. Cada gesto, cada palabra o silencio deja huellas en el mundo emocional del otro y eso es ineludible, eso es real, eso no es que sí o es que no. Siempre hay una huella emocional en el otro que se va a quedar guardada en nuestro hipocampo y que el cuerpo y las circunstancias vuelven y las traen al presente cuando se presentan situaciones similares. Así que, tanto en el aula, en el equipo de trabajo o en la familia, procuremos siempre acercarnos también desde ese componente de la empatía que estuvimos trabajando el día de hoy, ¿vale? Chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Cuéntenme, por favor, cómo terminamos el día con nuestra clase número 7. Qué rico Arbeli, me gusta mucho. La compañera Ani, creo que se llamaba Ani, que hoy era el primer día de clase, no sé si todavía estás por acá, si es así, cuéntame por favor cómo te sentiste para hacer tu primer día de clase. Y si no, pues si me ves en el video, me cuentas mañana. Motivada, excelente. Gracias, María Elena. Viste cosas nuevas, esto es importantísimo, siempre aprender es necesario. Quería preguntar, ¿no siempre la postura que uno tiene se ajusta a lo que indica la psicología? En una oportunidad estaba de brazos cruzados de una amiga que conocí. Lo que pasa es que, Emilia, eso no solo te pasa a ti en términos generales, pues el tema de la lectura de la postura corporal tiene cierta predisposición desde estado de ánimo para el otro. Entonces no es que sea pues como una camisa de fuerza, pero sí hay ciertas posturas que comienzan a tener, digamos, o a hacer mayor hincapié en determinados contextos. Por ejemplo, en entrevistas laborales tiene un impacto importante la postura corporal en la que tú te asumes y en la que tú te presentas a ese personal de gestión humana. Eso allí sí tiene un impacto significativo. Ay, se nos fue la compañera nueva que dijo que apenas estaba el día de hoy. Perfecto, Gloria, muchas gracias por estar por acá. A ti, Raúl, muchísimas gracias. Qué bueno, Raúl, que también mañana estemos con interés para la clase. Recuerden que mañana ya es nuestra clase número 8. Estaremos terminando el día miércoles y el jueves iniciamos diplomado de neuroplasticidad y gimnasia cerebral para que quienes desean hacer parte de esa cohorte pues estén pendientes como de la información que comparten las redes sociales de la corporación. Noris, eres nueva. Espero que hayas disfrutado el proceso Noris el día de hoy, ¿vale? Perfecto, chicos, les agradezco muchísimo el espacio del día de hoy. Gracias también por permitirme aprender de ustedes. Nos vemos el día de mañana, en nuestra clase número 8, centrada también en salud mental y emociones. Así que por acá los espero. Que tengan una muy linda noche y que descansen. Chao, chao y un abrazo para todos. Chao.